estas causas de la inflación, estas causas de la inflación pueden tener múltiples variantes, múltiples causas. Resulta el caso es que se ha podido agrupar en dos, en dos. Una, que es la inflación de demanda, ¿ok? Que les comentaba hace rato, que cuando existe una demanda mayor que la oferta de bienes y servicios, pues generalmente los precios debe, suele haber una presión sobre los precios. Porque el productor dice, bueno, pero ya va, si están demandando más de mi producto, yo tengo que hacer una inversión adicional en quizás en infraestructura, en sueldo y salario, contratar más personal, eh, y eso me genera a mí una serie de inversión adicional que tengo que hacer. Este, o tenemos la suerte de pensar que cuando esto es así, pues se tiene que imputar al precio final esta inversión adicional y por lo tanto hay una inflación dada por los costos. ¿Ok? Que si hay un aumento, un aumento de la materia prima, aquí, si hay un aumento de la materia prima, hay un aumento de la demanda de los industriales que excede la oferta de materia prima y los industriales pagan altos precios y luego todo esto se carga al consumidor. ¿Ok? Aquí hay una inflación alada por los costos. El punto es que mm, caemos, caemos en este error de pensar que cuando hay una inversión adicional que tiene que hacer el productor, el inversor en este tipo de inversión, pues alguien tiene que pagar esto y se acarrea todo al precio final. Esto es muy típico pensar, recuerden esto, a ver si ustedes recuerdan. A ver, durante 20 años que estuvo congelado el precio de la gasolina, más o menos aproximadamente en Venezuela, nadie se atrevía a aumentar el precio de la gasolina porque se decía que esto automáticamente iba a traer un aumento en el pasaje del transporte, un aumento en los repuestos, un aumento en los cauchos, en los consumibles. Y esto pues era impensable. Ningún gobierno se atrevía, bueno, y producto de aquel famoso Caracazo de los años 80, 89. Ah, pero había había ese mito, esa creencia, que si aumentamos la gasolina, automáticamente todo se iba a aumentar. Y iba a haber inflación. Si aumentamos el precio de la tarifa de la electricidad, igual. Alguien tiene que pagarlo y va a haber inflación. Pero es que la inflación siempre estuvo. La inflación no dejó de existir. Siempre estuvo presente. Este, lo que hace distinto, lo que hace distinto pensar que cuando una inflación es alada por la demanda, ¿ok? Esto automáticamente, pues, hay hay un incremento, una aceleración de los precios de los bienes y servicios en una economía, está bien, pero de manera ordenada. ¿Por qué? Porque cuando existe esa coexistencia entre la demanda y la oferta, cosas que yo no puedo comprar, pues no la demando. Y al no haber demanda, pues disminuye la oferta. Y hay como una especie de esta famosa mano invisible del mercado, que se entienden, que se entienden productores y consumidores para decidir qué bien producir, qué cantidad producir, cuándo producirla, ¿ok? De manera que es lo que nosotros en economía llamamos esa frontera, la posibilidad de la frontera de producción, que es donde los precios hablan como sistema de información, ¿ok? En una economía libre sucede así. En una economía dirigida, en una economía controlada, el gobierno decide qué producir y qué no. Y este año resulta ser que no vamos a producir, no se va a sembrar trigo y no va a haber aranceles para la compra de la semilla ni maíz, porque es más económico importar. Ah, ok, pero ya va, es que somos un país con muchas tierras y somos un país productor, somos un país con mucha tierra fértil, ¿cómo no vamos a producirlo? No, que este año no vamos a producir papas porque resulta ser que es más económico importarlas. Ojo, eso es verdad. Cuando las cosas son más económicas importarlas que hacerlas, pues tomemos decisiones
en ese aspecto, pero cuando la fortaleza de un país está dada por sus tierras, por su clima, por, por lo bondadoso de los recursos naturales, ¿cómo no aprovecharlo, no? Lo cierto del caso es que volviendo a que los precios me hablan, los precios son un sistema de información útil, porque en un ambiente donde la información es tan asimétrica, ¿cómo hacer la asignación eficiente de los recursos? Ahí está la pregunta. Entonces, la demanda y la oferta, que son ese espacio, ese mercado donde se puedan encontrar, son mi mejor indicador para tomar decisiones en qué producir, qué cantidad y cuándo hacerlo. Por tanto, los productores no tienen que preguntar ni qué medir comportamiento de mercado tan rigurosamente, sino sencillamente hay una demanda. Y el consumidor dice, bueno, ok, aquí está la oferta. Por lo tanto, el precio lo tiene que dar ese juego de demanda y de oferta, y no el precio tiene que estar dado por los costos de producción, sumándole una plusvalía, o sumándole un esfuerzo, o sumándole un valor de producción a esto. No estoy diciendo que esto sea así siempre, pero es que en realidad, en realidad, los precios y el sistema de precios viene dado por eh, ese encuentro entre demandantes y oferentes. Cuando esto no ocurre así, cuando esto no ocurre así, hay una inflación, que es la inflación de costos, que me va a permanentemente empujar todos mis aumentos de costo de materia prima, aumentar todos los costos en mano de obra y en productos, en costos indirectos de fabricación, que tienen que verse reflejados en el costo, en el precio final. Y esto es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Y, y la única forma de salir es aumentando esa oferta, dejando que exista libre competencia y precisamente dejar que la demanda y la oferta se encuentren. ¿Ok? Y inclusive tendríamos que considerar en qué tipo de economía estamos, en qué tipo de país estamos. ¿Somos un país de consumo, de alto consumo? ¿Somos un país consumista? O no. O somos un país que entiende que queremos posponer consumo presente por consumo futuro. O somos un país que entiende que es más importante para nosotros preservar el capital, dejando de consumir hoy para dejar el dinero o nuestros recursos, nuestros ahorros en el sistema financiero, para que el sistema financiero se voltee y sean los productores y los empresarios los que digan más bien, denme ese dinero a mí que yo lo voy a poner a producir. Por aquello de la intermediación financiera, ¿no? Que es precisamente el, el core business de un banco, de un sistema financiero. Capto recursos para colocarlos y se los coloco a quién? A una tasa mayor, a una tasa de interés mayor, a aquellos que quieren pedir crédito o financiamiento para producir, para sus empresas. Por lo tanto, esa transferencia de ahorristas a productores, ¿ok? Está dado por ese juego también de una tasa de interés, de un costo de capital que también está dado por una demanda y oferta de dinero, que en una economía libre, en una economía sana, ese juego permite establecer la estructura de la tasa de interés, que a su vez puedo yo compararla con la tasa de inflación y saber si estoy en un juego de tasa de interés real o estoy en un juego de tasa de interés real negativa. ¿Ok? Y esto también sumémosle el clima político, cuál es la balanza comercial de pagos en la cual estoy inmerso como país, cuál es el ciclo económico en el que me encuentro, porque hablamos de cuatro grandes etapas dentro de un ciclo económico: el auge, la crisis, la depresión y la recuperación de nuevo de ese ciclo. ¿Ok? Entonces, si yo me encuentro en una etapa de auge, de crecimiento, debo entender que mi empresa, en la empresa en la que estoy, pues seguramente tiene que tener su máxima capacidad
la máxima tasa de utilización de su capacidad, debe estar con los mayores niveles de contratación, debe tener quizás los mejores sueldos y salarios para ofrecer para que el sindicato o los trabajadores no se me paren o no me saboteen, cosa que también era un problema en este país, o sigue siendo, o creo que no ya tanto, pero se acostumbró a que el sindicato era de alguna forma, no el que mandaba, pero sí de alguna forma esa guerra entre empresario y sindicato que había que mediar y poder conciliar para poder eh, 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 establecer niveles de producción óptimos, ¿ok? Este, cosa que no sucede en otros países, o en muy pocos países. Eh, y por tanto, se me fue la idea, pero en esa etapa de crecimiento y etapa de auge, precisamente debemos entender como administrador financiero que todos los recursos están dados para que yo pueda vender más, producir más y obtener beneficios mayores. Ahora, si estoy en un ciclo de depresión económica, pues debo entender que nada, seguramente no voy a tener niveles de producción adecuados, debo considerar cuál es la tasa de interés del mercado para poder saber si puedo pedir préstamos o no. Si hay una tasa de interés baja, seguramente la tasa de inflación también va a ser baja, porque no va a haber una demanda en este caso, una demanda de dinero mayor, porque todo está deprimido, ¿ok? Y habría que esperar o poder entender que si la economía ya tocó piso, como crisis, pues no va a seguir bajando, no va a seguir cayendo más, sino desde aquí lo que viene es empezar a crecer. Cosa que nos está pasando, ¿ok? Y nos está pasando y por eso es que siempre es bueno en la información de los medios de comunicación entender cuáles son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para Venezuela o para Latinoamérica, o de los otros organismos multilaterales. ¿Cómo ven la recuperación? ¿Cómo se está viendo la economía después de esta época post-pandemia? El tema Ucrania, el tema Rusia, todo está afectando los resultados de las proyecciones que se tenían pautadas del crecimiento económico. Por lo tanto, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en un ambiente de, de depresión, de crisis. ¿Por qué? Porque el yo saber esto, o mejor dicho, ¿para qué? Para yo, cuando yo entienda esto, sé hacia dónde debo yo apuntar mis decisiones financieras. ¿Ok? En este caso, como nos atañe la inflación, ver cuáles son los niveles de inflación en los cuales estoy inmerso, cuál es ese porcentaje, esa proyección de inflación que me permita a mí preservar mi capital y no dejar que los resultados finales se vean consumidos por la inflación.